Hola. Se le oye terrible. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? No, se le oye cortado y hay muchísimo ruido. Oh. A ver, voy a callar a los participantes a ver si eso ayuda. Hola, ¿me escuchan bien? Me pueden escribir por el chat si me escuchan bien. Sí, se me escucha bien. Bueno, Baruch Hashem. Cualquier cosa me avisan, así es, tratamos de arreglar algo. Perfecto. Bueno, estaba diciendo que esta semana empieza... Bueno, si siguen escuchándome mal o algo, me avisan y me mudo de computadora. Entonces, estábamos diciendo que esta semana empieza unos momentos un poco más tristes, que empiezan los Tisha B'Av, ¿no? Las 3 semanas de duelo. Y también en más o menos 2 semanas es el Yortzeit, es el aniversario del fallecimiento de Rashi. Entonces, como ustedes estaban viendo antes del Shiur, Bezrat Hashem, la idea de este Shiur es hablar acerca de la vida de Rashi. Para el que no sabe quién era Rashi, Rashi era el comentarista número 1 de la Torá. Rashi escribió un comentario sobre todo el Tanaj, que es el comentario número 1, el primer libro hebreo que fue impreso en una imprenta, creo que era por los años 1540, fue un Humash con el Pirush de Rashi. Bezrat Hashem, ya vamos a ver más adelante quién era Rashi y conocer un poquito más su vida. Para eso es este shiur, así que están todos muy bienvenidos a participar y a escuchar de la vida de este gran tzaddik llamado Rabbi Shelomo ben Yitzhak, hijo de Yitzhak. Yo no sé si ustedes vieron en la propaganda del shiur, había unas uvas atrás. No sé si alguien sabe por qué de esas uvas. También es algo que Bezrat Hashem lo vamos a explicar más adelante. No fue cosa mía, eso lo puso Simón Galante, culpa de él. Pero bueno, Bezrat Hashem, no es culpa, sino eso tiene un sentido. No es el vino que se vende hoy que dice Rashi, no es eso. Pero Bezrat Hashem ya vamos a ver en el transcurso del shiur qué fue, por qué las uvas del dibujo. Antes de empezar con la propia historia de la vida de Rashi, quería hablar un poquito de las épocas que pasaban en el pueblo de Israel por esa época. Estamos hablando de la Edad Media. Rashi nació en el año 1040, pero ya desde hace unos siglos anteriores el pueblo de Israel tuvo una decadencia muy fuerte. Voy a explicar. Desde la época de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, estamos hablando más o menos en el año 70 de la era común. Cuando se destruyó el segundo Bet HaMikdash, también en ese momento parecía como que la llama del pueblo de Israel empezaba a apagarse. Haz v'shalom. El pueblo de Israel se dispersó y fue por muchos países, estaba en el propio Roma, había una comunidad importante de Yehudim, había en Babilonia, que era la principal comunidad de Yehudim, que cuando se fueron al exilio, y había en otros países más, en la misma tierra de Israel quedaron muchos Yehudim todavía. Pero era una época muy difícil, una época en la cual entró el pueblo de Israel en un momento de mucho aprieto, de mucho dolor. Pero justamente es lo que vemos a través de la historia del pueblo de Israel. Cuanto más en decadencia entra, cuando una persona cree que Haz v'Shalom se va a acabar, que Haz v'Shalom está terrible y no tiene solución y se va a perder la Torá y se va a perder, ahí es un momento increíble cuando empieza a resurgir de vuelta la Torá. Y vuelve y sube y sube y sube hasta niveles increíbles. Así es la historia del pueblo de Israel. Cuando por acá se apaga, por allá se enciende. Y esa es la profecía que Hashem nos dio, el cual nos dice que el pueblo de Israel siempre tiene una eternidad, y aunque parezca que hay momentos malos, igual sigue y continúa las cosas como son debidas.
Quiero saber si se me está escuchando bien. Se me pueden escribir en el chat, por favor. Ahí escucho. Perfecto. Sí, se escucha muy bien. Shabbat Tov, Rav Shlomo. Shabbat Tov, Harry, ¿cómo estás? Bueno, perfecto. Entonces, seguimos con la historia de Rashi. Acá bueno, no vamos a entrar en los chats con todas las preguntas porque tengo miedo de irme del tema. Ya esa pregunta que se preguntó por ahí se va a responder en el transcurso del show. Entonces, estábamos diciendo que en la época, más o menos hablando de años de la era común, lo que nosotros estamos más acostumbrados, era la época del año 300 de la era común hasta el año 600 de la era común. Fue la época cuando se escribió el Talmud babilónico. Esto fue en Irak, lo que actualmente es Irak, ¿no? Entre los ríos Éufrates y Tigris. Ahí fue donde estaba la mayoría del pueblo de Israel, y ahí fue donde se escribió la Gemara, ¿no? El Talmud, la Gemara es lo mismo. Es el libro que se estudia muchísimo y todos conocemos. Se escribió en esa época, del año 300 al año 600 de la era común. Pero después de esa época, cuando, como dije, era un momento de apogeo en el pueblo de Israel, comenzó de vuelta una época triste en el pueblo de Israel. Comenzó de vuelta una época de decadencia en todo lo que sea comunitariamente hablando, socialmente hablando, y también en la parte de la Torá, la parte espiritual. El pueblo de Israel empezó una época difícil, en el cual es justo la época donde aparece Mahoma en Arabia Saudita, por las ciudades esas Meca y Medina, que rondaba el año 700, y fue momentos un poco difíciles para el pueblo de Israel, porque nosotros no sabemos la historia, pero en la historia es un poco triste el momento en el que Mahoma aparece y trata de transformar a todos en su religión, ¿sí? Entonces hace un momento difícil, un momento triste, y mueren muchos Yehudim en esa época, y como digo, empieza un momento de decadencia en el pueblo de Israel. Pero no hay que preocuparse, porque como dijimos al principio del Shiur, Akadosh Baruj Hu nos prometió a nosotros como pueblo que ni el pueblo de Israel se va a terminar, ni tampoco la Torá del pueblo de Israel se va a terminar. Y entonces acá ocurre algo muy, muy interesante, muy chévere, que Besat Hashem vamos a seguir contando esto, y ya Besat Hashem vamos encaminándonos hacia la vida de Rashi. Creo que es una bonita introducción importante para saber unos cuantos términos, unas cuantas cosas que pasaron en esas épocas, y Besat Hashem nos amplía un poco también el conocimiento de nuestro pueblo. Cuando yo personalmente estoy hablando yo ahora, no hace 1000 años atrás, ahora hace 4 años, 5 años atrás, viví en Madrid, y me acuerdo que una vez vino un rab de Israel a Madrid, y ese rab nos contó en la yeshiva, en el kolel, algo muy interesante, me gustó mucho. Él trajo una Gemara que dice que el pueblo de Israel fue esparcido entre todas las naciones por una razón. Y esa razón es para que nosotros, como pueblo de Israel, adaptemos las distintas culturas que existen en cada lugar y lugar, y podamos a través de ello transformar, entre comillas, la Torá, uniéndolas, asociándola con la cultura en la cual vivimos, y crear una Torá especial. Me voy a explicar un poquito más, miren cómo es. Como sabemos nosotros, la Torá de Hashem es una Torá que Él creó con eso el mundo entero. Entonces, todas las culturas que existen en el mundo fueron creadas también por ese origen, que es la Torá. El Zohar nos dice que en el momento que fue creada la Torá, y el momento que Adán y Eva estaban en el Gan Eden y pecaron, se esparcieron por todo el mundo nitzotzot de Kedusha. Esos son como chispas de santidad, las cuales nosotros, los Yehudim, debemos ir a todos los lugares del mundo, a todos los países que nos rodean, y tratar de recoger
esa santidad que está oculta entre la cultura de aquella nación, transformarla, esa cultura, con nuestro servicio a Hashem, con nuestra Torá, transformarla a algo bonito, a algo productivo, y esa es la manera de rescatar esas chispas de Kedushá que están esparcidas por todo el mundo, y cuando logramos al final de todo reunir a las chispas estas de Kedushá, entonces ahí vamos a lograr volver a la tierra de Israel y traer el Mashiach. Esto es lo que explica el Zohar y esto es lo que este Rab explicó. Si uno ve la historia del pueblo de Israel, es una historia increíble. Ningún pueblo en el mundo entero le pasó lo que le pasó a nuestro pueblo. Creer que hoy en día, ¿cuántos Yehudim somos en el mundo? Quizás 14 millones, 15 millones, no sé, más o menos. Y creer que por generaciones también éramos poquitos. Nunca fuimos un pueblo numeroso en los últimos 2000 años de historia. Y ser un pueblo tan diseminado por todo el mundo entero, que habían comunidades por todos los lugares que existen, es algo realmente sorprendente. Si uno habla de quizás de otros pueblos, quizás, bueno, los cristianos, los árabes, que entendemos, son millones y millones de personas en todo el mundo. Pero el pueblo de Israel, siendo tan pequeño, en cada lugar y lugar, estamos el pueblo de Israel y tratamos de acercarnos a la Torá y a las mitzvot. Puedo hacer un ejemplo bueno de este propio shiur, ¿no? Acá yo veo que hay gente de Bogotá, que es, bueno, acá que estamos dándolo del Colel de Bogotá. Hay gente de Argentina, hay gente de Brasil, hay gente de México, hay gente de Costa Rica, hay gente de Guatemala, gente de Panamá. Baruch Hashem, ahí dije Panamá también, Alberto. Entonces, Baruch Hashem, estamos en todo el mundo. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Por qué es esto así? Porque Hashem quiere que el pueblo de Israel se disemine por todas las naciones y aprenda, entre comillas, no aprenda, pero viva con esa cultura normal que hay en el ambiente, y con esa cultura la enchufe, la encamine, la asocie hacia la Torá y las mitzvot, y se forma una Torá especial. Por ejemplo, no es lo mismo una Torá caribeña que una Torá europea, ¿sí? Las dos tienen su pro y su contra. La Torá caribeña es más cálida, es más bonita, ¿no? Se puede mezclar con la salsa. Ay, de Venezuela, ay, perdón, Mojluf. Un gusto verlo por acá, Mojluf. Entonces, no es lo mismo una Torá como digo, del Caribe, de la zona así cálida, a una Torá europea. La Torá europea puede ser más formal, puede ser más estructurada, más estudiada profesionalmente. Pero son dos cosas, ¿sí? Son cosas distintas la forma de la Torá. Y esa es la idea cuando Hashem diseminó al pueblo de Israel por todo el mundo. Que toda la Torá de todo el mundo sea estudiada y transformada de una manera especial, y se reúnan esas chispas de Kedushá que fueron esparcidas y se acerquen hacia la Torá de Mitzvot, y podamos volver a la tierra de Israel con todo eso ya recogido de todas las naciones. ¿Por qué cuento esto ahora? Lo voy a explicar. Como dije antes, estábamos hablando alrededor del año 900 de la era común. En el año 900 de la era común, como dije, el núcleo del pueblo de Israel estaba en Babel, estaba en Irak, pero estaba en decadencia, había muchos problemas. Hashem, con su gran sabiduría, decidió que el momento, que llegó el momento de dejar de recibir, de agarrar esas chispas de Kedushá que estaban quizás en Irak, en Babel, quizás ya se habían recogido todas las chispas, y decidió esparcir al pueblo de Israel hacia el lado de Europa, hacia el lado totalmente alejado. La península ibérica, Marruecos, Francia, Alemania y todos otros países de ahí, de la zona de África del Norte, para poner la Torá de ese lado. Hashem quería que el pueblo de Israel, los núcleos de Torá del pueblo de Israel, se muden hacia la Europa cristiana y a la Europa árabe que estaba en el sur. Eso es lo que Hashem quería con su gran sabiduría. Y él sabe por qué, él sabe que en esos lugares había que recibir esa chispa de Kedushá, mezclarnos, entre comillas, con una cultura nueva, pero para recibir de esas culturas esa chispa, esa asociación que podemos meterle a la Torá Kedushá, y transformar también esa Kedushá de esos lugares hacia
lugares bonitos. Y acá viene una historia increíble que cuenta el Raabad, Rabbi Abraham ben David, ¿sí? Habían unos cuantos Raabad, uno de ellos cuenta una historia que dice así: en Irak, que como dijimos era el núcleo del pueblo de Israel, habían unos 4 grandes líderes del pueblo, 4 grandes Rabbanim que estaban viajando en un barco para recoger fondos para sus yeshivot de Babel, de Irak. Y estaban por los puertos del mar Mediterráneo, pasaron por Italia, por una ciudad llamada Bari, y cuando estaban por ahí hubo no sé si llamarlo un barco pirata o algo así, que atraparon a ese barco, al barco de esos Rabbanim, y como era costumbre en esas épocas, agarraban a la gente, decomisaban toda la mercadería, se la llevaban para ellos, y los que estaban en los barcos, los pasajeros del barco, los vendían en mercados de esclavos en distintas ciudades. Así era. Entonces los Yehudim de todas las comunidades iban a esos puertos y buscaban si habían Yehudim que se estaban ofreciendo como esclavos. Y una mitzvah muy importante de la Torá es rescatar a todo esclavo judío, a todo Pidyon Shevuim, ¿sí? La mitzvah de Pidyon Shevuim, que es rescatar a cualquier persona que caiga prisionero en uno de esos lugares. Así es que estos 4 Rabbanim fueron vendidos a distintas comunidades de la Europa ibérica, de la Europa cercana a la península ibérica. Uno fue vendido en Marruecos, otro fue vendido en Trípoli, otro fue vendido en España y otro fue vendido, no recuerdo exactamente ahora dónde, pero por una ciudad también de esa zona. Y esos Rabbanim cuando llegaron eran los más grandes líderes del pueblo de Israel, y esas comunidades que estaban en esos lugares eran comunidades que estaban creciendo materialmente y socialmente, pero espiritualmente no. Entonces cuando vinieron esos Rabbanim a esas ciudades, empezaron a formar un núcleo de Torá increíble, grandísimo, y empezó a crecer y crecer y crecer la Torá en ese lado. Y así fue como Hashem, con su gran sabiduría, hizo pasar la Torá de Irak hacia el lado de Europa. Esto es una historia que nos cuenta el Raabad, algo increíble. Y en esa misma época, cuando surgía eso por el lado sur de Marruecos y España, que llamarlo así es la parte sefaradí de los Rabbanim, también en la parte ashkenazí había algo innovador, algo nuevo. Rabbenu Gershom Meor HaGolá, así era llamado Rabbenu Gershom, él vivía en Italia, era una familia importante de Italia, y pasó de Italia hacia Alemania. En esa época, en Alemania, en esa época también hoy en día, pero había el río Rin, ¿no? Que existe, que cruza ahí en Alemania, y hay 3 ciudades importantes en las cuales en esa época sí eran ciudades muy, muy importantes, muy, muy comerciales, llamadas, lo voy a decir en español, en hebreo y en otros idiomas tienen otros nombres, pero en español se llaman Maguncia, que en hebreo sería Magenza. Hay otra ciudad, Worms, que es Vermiza, se dice en hebreo, y otra ciudad que se llama en español Espira, que en hebreo se llama Shafira, Shafiro. Seguro muchos conocemos gente con el apellido Shapiro. Esa gente de apellido Shapiro vienen de esa ciudad que hoy en día se llama Espira. Entonces esas 3 ciudades eran ciudades donde se empezaron a fundar comunidades judías importantes y donde este Rabbenu Gershom empezó a fundar la parte de Torá, la parte espiritual en esos lugares. Y entonces él fundó yeshivot, principalmente en la ciudad de Maguncia, fundó una yeshiva muy importante, una yeshiva que jaló a muchísima gente de los alrededores, y así se empezó a formar el núcleo de Torá de lo que es el judaísmo de Ashkenazim. Ahí empezó en esas ciudades con ese Rabbenu Gershom que vino de Italia. ¿Sí? Como dijimos, pasó desde Irak hacia esos países por la gran sabiduría de Hashem, como él manejó esas cosas.
Entonces, para resumir, en la época del año 1000, alrededor del año 1000 de la era común, los núcleos de Torah fuertes que existían estaban en Marruecos, España, provincia, que es un estado que está al sur de Francia, estaba la parte norte de Francia y estaba Alemania, que son estas ciudades que estamos nombrando ahora. Este Rabbenu Gershom, el que estamos nombrando, se le hizo muchas reglas, las cuales, bueno, no quiero entrar en polémica, pero una de sus reglas que él determinó es que prohibió la poligamia en el pueblo de Israel, ¿sí? Desde ese momento ya cada uno se empezó a casar solamente con una mujer, y es parte también, yo diría que es parte de esa gran sabiduría de Hashem de sacar las nitzotzot, la kedushá que hay por los países occidentales. Hashem quería que estemos viviendo en países occidentales, entre comillas, a la manera que se vive en los países occidentales, y desde ahí poder recibir esa santidad, esos núcleos de Torah. No me quiero meter en esto porque puede generar polémica, entonces vamos a quedarnos en que ese fue Rabbenu Gershom, hizo otras cuantas tacadas más, y él fue el líder indiscutible de los judíos de Ashkenaz, de la parte ashkenazi. Ahora sí, vamos con el protagonista de nuestro shiur. Queremos hablar de Rashi Akadosh, ¿no? Y antes de empezar a hablar de Rashi propio como tal, tenemos que contar la historia del papá de Rashi. Y es una historia maravillosa, increíble, quizás algunos la conocen, pero siempre es bueno repetirla y rebobinarla. La historia nos cuenta lo siguiente. El papá de Rashi era un señor que comercializaba con piedras preciosas. En un momento dado él tenía una piedra muy cara, muy valiosa, algo increíble, algo casi imposible de conseguir. Y él la estaba ofreciendo vender. Entonces lo que pasó fue que el gobernador de la ciudad escuchó que esta persona, el papá de Rashi, llamado Rabbenu Yitzhak, tenía esa piedra tan importante, fue y le ofreció comprársela por una fortuna de dinero. El papá de Rashi estaba contento, lo iba a vender. Entonces, en ese momento, bueno, entonces el papá de Rashi, Baruch Hashem, veo que hay niños que escuchan el shiur también. Bueno, el papá de Rashi entonces en ese momento decide venderle esa piedra, pero antes de venderla, por curiosidad, le pregunta al rabino, al gobernador le pregunta, y dígame, ¿para qué quieren ustedes utilizar esa piedra? ¿Cuál es el propósito de semejante piedra? Entonces, un segundito, acá voy a prohibir que reactiven sus micrófonos. Besat Hashem, el que necesite que escriba por el chat y le abrimos. Igual al final del shiur lo vamos a abrir para preguntas y todo. Perdón que no contesto las preguntas del chat en la mitad del shiur porque se me interrumpe mucho el shiur. Besat Hashem, al final, con muchísimo gusto respondemos todas las preguntas. Entonces, estamos contando la historia que él preguntó ¿para qué quieren usar esa piedra? Y esa gente le dijeron, sí, porque tenemos una abodá zará, tenemos un ídolo, no sé si era una virgen o no sé qué cosa era, y queremos ponerle esa piedra en el ojo de esa virgen o de ese abodá zará. Queremos ponerla en un lugar así importante. Entonces, cuando el Rab escuchó esto, aunque quizás según la halajá se podría vender, uno puede vender después que ellos hagan lo que quieran, él no se sintió preparado, no quería vender para que algo se use para idolatría, que como sabemos es algo que en la Torá no es algo muy positivo, es algo negativo, es algo prohibido. Entonces él no quería venderles esa piedra. Él dijo, no, prefiero no venderse a ustedes, prefiero venderla más barato a otros. Ahora este gobernador no se dio por vencido. ¿Qué hizo él? Fue a un barco, se montó en un barco y mandó un mensajero al papá de Rashi y le dijo así, dijo, mira, hay un señor, un comerciante de piedras preciosas que viene de lejos, está en un barco en la orilla y te quiere ofrecer comprarte esa piedra. Es una persona importante, ¿tú puedes traérsela a él para que te lo muestre? Bueno, ¿cómo no? ¿Qué paga? ¿En efectivo? Bueno, en efectivo, con mucho gusto. Así fue que al contado en efectivo llegó al barco, cuando sube al barco se encuentra con el mismo gobernador, pero ya era tarde de bajarse del barco, porque habían sacado la rampa y estaban en mitad, en alta mar estaban ya.
Y entonces en ese momento le dicen al papá de Rashi, mire, usted, señor, está obligado a vendernos esa piedra. ¿Por las buenas o por las malas? Si quiere por las buenas, acá tiene un fajo de billetes, lo que usted necesite. Si quiere por las malas, mejor no le digo cómo lo vamos a hacer. Acá está la mitad del mar, no tiene cómo salvarse de mí. En ese momento el papá de Rashi estaba en una situación difícil, pero se le ocurrió una idea. O sea, le dijo, bueno, déjame pensar a ver a cuánto se lo voy a vender. Se acercó a la orilla del barco, ¿no? A la proa arriba, y pensando, entre comillas, como que pensando a cuánto se lo va a vender, hace como si fuera que se le cae la piedra preciosa por el mar. Y entonces empieza a llorar desesperado. ¿Cómo se me cayó toda mi riqueza, mi dinero, lo perdí, no sé qué? Desesperado el señor. La gente del barco no podía creerlo. ¿Cómo se le cayó la piedra? La piedra que valía tanto, tanto dinero. No puede ser. Se me cayó esa piedra, wow. El señor este se volvió loco, lo bajaron del barco rápido y ya dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se perdió. Y entonces el papá de Rashi perdió una fortuna de dinero. Pero en ese momento se le presentó Eliyahu Anabí en sueños y le dijo, por haber tú perdido esa gran piedra para no hacer algo para la boda Zará, vas a tener un hijo, el que va a alumbrar al pueblo de Israel de una manera increíble. Y ahí es cuando nace Rashi de este Rabbi Yitzhak. Esta es la historia del papá de Rashi, una historia creo que increíble. Hay otra historia más sobre la mamá de Rashi. Yo quiero compartirles con ustedes una foto. Pero antes de compartirles se las voy a contar. La historia cuenta así, que estaba la mamá de Rashi caminando, cuando estaba embarazada de Rashi, caminando por la ciudad de Worms. Rashi no nació en Worms, Rashi nació en Troyes. Troyes es una ciudad en Francia cercana a París. En esa ciudad de Troyes, esta historia que les voy a contar ahora pasó en la ciudad de Worms, cuando la mamá de Rashi estaba embarazada de Rashi. Y yo me sorprendí un poco porque dije, será muy lejos entre una ciudad y otra, ¿cómo puede ser que la mamá estaba embarazada acá? Entonces busqué en Google Maps cuánta distancia hay desde Troyes hasta Worms y hay distancia de 3 días caminando. En carro son 4 horas y caminando son 3 días. Entonces llegué a la conclusión de que puede ser factible esta historia, no es algo imposible de creer que fueron a comprar algo, una semana tardó hasta que vinieron. Pero la historia cuenta así, que estaba la mamá de Rashi yendo por las calles de Worms y en ese momento estaba caminando cerca de una sinagoga de Worms. Pasó corriendo un jinete, un señor con caballo y una carroza, y vio a una mujer y no sé, así se cuenta, ¿no? Que quería atropellarla. Y empezó a caminar fuerte, y la mamá de Rashi estaba en un momento así de desespero y se apretujó hacia la pared de la sinagoga y pues ocurrió un milagro, de vuelta, así se cuenta, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a milagros de todos los días, pero en esas épocas ocurrían milagros. Eso es un tema para otro shiur, Bezrat Hashem. Se hundió un poco la pared y se salvó así la mamá de Rashi. Y hasta hoy en día, por tantas generaciones pasó, hay un lugar en esa ciudad, en esa sinagoga, que duró por muchos años, en la cual se ve en la pared una hendidura, como una figura que se metió ahí y se apretujó ahí y se salvó de este señor. Esta es la historia y quiero ver si logro compartirles la pantalla. La intentamos rapidito. Si se logra, si no, lo dejamos para otro momento. A ver acá. Compartir. Creo que lo están viendo. Voy a hacerlo más grande para que se vea mejor. A ver. Bueno, creo que ahí pueden apreciar un poquito que hay ahí. Fíjense hasta el piso, cómo están formadas las baldosas del piso, que tiene una entrada hacia ese círculo. Hay otra foto más que quiero mostrar de otro lado, como sacaron la foto, en la cual se ve mejor que esa foto está en alta. Déjame ver si lo logro rapidito. Compartir. No lo logro, no lo encuentro. Bueno, yo creo que se vio más o menos la idea, no quiero hacerlo muy largo el show. Bueno, si quieren pueden buscar en internet, pueden conseguir fotos de esa pared. Bueno, la cuestión es que al final Rashi nace, después de estas historias, como sabemos, era gente muy especial. Rashi nace y
en la ciudad de Troyes, como dije antes, y estudia ahí hasta la edad de 18 años en su ciudad, con su gran padre, que le enseña Torá, sus maestros que estaban en esa ciudad, y a la edad de 18 años él decide irse a estudiar justamente a Worms, a esa ciudad donde pasó ese milagro con su mamá, y a estudiar a la yeshivot de Rabbeinu Gershom. ¿Sí? ¿Recuerdan que nombramos a Rabbeinu Gershom al principio? Fue a estudiar a la yeshiva que él fundó. Ya Rabbeinu Gershom falleció. Me olvidé de decirles, cuando falleció, el año que falleció Rabbeinu Gershom fue el año que nació Rashi. Y hay unos rabinos que dicen, cuando Hashem vio que se estaba acabando la luz de Rabbeinu Gershom, puso un suplente, entre comillas, y nació en ese momento Rashi. Entonces, a los 18 años Rashi va a estudiar a esa yeshivot de la ciudad de Worms, y ahí él estudia mucha Torah, mucho tiempo, está 12 años estudiando ahí. Él escribe más adelante, en una de las cartas que él escribe, él cuenta en ese momento que él estudiaba en la ciudad de Worms, y dice que él no tenía pan para comer, e igual se esforzaba muchísimo, muchísimo para poder estudiar Torah. De una manera, como se dice, con mucho esmero estudió Torah. Con muchísimo esmero, y ese esmero es el que al final fue bien pagado por Hashem con todo lo que logró Rashi en su vida. Entonces, después de 12 años de haber estudiado en esa ciudad de Worms, él vuelve a su comunidad, a Troyes, y abre una yeshiva, y ahí vienen un montón de alumnos, y es que Rashi empieza a ser conocido. Rashi, según lo que parece de sus comentarios, él cuando se habla de vino, la Gemara o lo que la Torá habla de vinos, él alarga muchísimo explicando cómo se hace el vino y cómo hay que hacerlo. Entonces, de ahí se deduce que él sabía mucho de ese tema. Entonces, algunos quieren decir que él trabajaba con vinos. Por eso él sabía tanto, y eso es lo que él escribe. Ustedes saben que la ciudad de Troyes justamente está en el estado de Champaña. No sé cómo se dice en francés, si alguno lo sabe decir, me puede ayudar. Champagne. Así es un estado que hay en Francia, que de ahí viene la champaña que nosotros conocemos, ¿no? El vino espumoso que conocemos, viene de esa ciudad. Entonces, justo tiene relación con esto, que Rashi trabajaba con vinos, se ve mucho de vinos, con el lugar donde él vivía, que es donde se inventó esta clase de vino. Significa que era una ciudad, un lugar que se trabajaba el vino, era un lugar vinícola. Entonces, Rashi es que se empieza a dedicar a escribir los comentarios de Rashi, ¿no? Rashi escribió comentarios sobre la Torá, también escribió comentarios sobre el Talmud. Sobre la Torá, imagínense ustedes que hay más de 300 libros escritos sobre su comentario. Rashi escribió el comentario y hay 300 libros tratando de explicar lo que Rashi dijo y por qué Rashi dijo lo que dijo. Increíble. Él está escrito en el Hidá, trae que Rashi hizo 613 ta'aniot antes de escribir el Pirush de la Torá. 613 ayunos, no seguidos, ¿no? Pero de día lo hacía, de noche comía, para poder escribir el Pirush sobre el Humash. Algo increíble. Su nieto, tuvo un nieto muy importante llamado Rabbeinu Tam, él dijo que él nunca hubiese podido escribir un Pirush como el Pirush de su abuelo sobre la Torá. Hay que saber que Rashi, aunque para eso no lee el comentario de Rashi, parece algo simple, él escribe cositas así, parece simple, él escondió muchísimas cosas ahí. Por ejemplo, el primer Rashi de toda la Torá dice así, que Hashem contó la historia del pueblo de Israel desde que se creó el mundo, pasando por Abraham, Isaac y Jacob, ¿todo para qué? Para saber que la tierra de Israel le pertenece al pueblo de Israel. Ustedes saben que Ben Gurión, cuando se fundó el Estado de Israel, él fue a la ONU y mostró ese Rashi. Y él dijo, acá dice que la tierra de Israel fue dada al pueblo de Israel, y si las naciones quieren decirnos que somos unos ladrones, acá tenemos todos nosotros la Torá, la Biblia, donde también los cristianos creen, también los musulmanes creen, y dice que la Torá, y dice que el pueblo de Israel fue el que se merece esta tierra. ¿Por qué Rashi empezó con eso? ¿Por qué Rashi escribió eso al principio? Escuché un comentario bonito que dice que en sus épocas empezó lo que eran las cruzadas. ¿Alguien sabe lo que son las cruzadas? Entonces, le voy a contar un poquito. Yo recuerdo, la verdad yo no veo películas, pero recuerdo que hace unos años atrás, no me acuerdo si hace 10 o 15 años, no me acuerdo. Había una película que se hizo acerca de Jesús, en la cual mostraban de una manera muy mala al judaísmo. Entonces, en contraposición, o para, entre comillas, demostrar que también los cristianos no se portaron bien con los judíos en el paso de los años,
hizo Steven Spielberg una película de las cruzadas, donde mostraba cuánto las cruzadas fueron tan terribles, tan trágicas contra el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, las cruzadas empezaron, la primera cruzada fue en el año 1096. Lo que ellos querían hacer justamente con las cruzadas era liberar a la tumba de Jesús en Israel de mano de los musulmanes que tenían el dominio sobre la tierra de Israel. Y en el paso que iban hacia de Europa hacia allá, destrozaron y hicieron mucho daño a muchísimas comunidades judías que habían en su paso. Entonces, lo que Rashi dice justamente en lo que él escribe en el primer comentario de Rashi, viene a decir que no crean ni los musulmanes ni los cristianos que la tierra de Israel les pertenece a ellos. La tierra de Israel nos pertenece a nosotros, al pueblo de Israel. Eso es lo que él escribe ahí, eso es lo que él insinúa, ¿no?, en su comentario que comienza ahí la tierra de Israel. Justamente hay otra historia que se cuenta acerca de Rashi, que uno de los famosos que fueron a hacer las cruzadas se llamaba, lo busqué por Wikipedia, se llamaba Godofredo de Lovaina. No sé si alguno conoce. Godofredo de Lovaina. Él era un señor que fue a hacer, liderando una de las cruzadas, fue a aconsejarse con Rashi, porque él creía que, entre comillas, Rashi lo iba a apoyar por liberar la tierra de Israel de los musulmanes. Entonces se preguntó a Rashi, ¿cómo me va a ir? Tú que eres un gran rabbi, eres un rabbi también. Rashi sabía mucha Kabbalah, sabía muchas cosas. Rashi con profecía le dijo, tú vas a volver a esta ciudad solamente con 3 jinetes acompañándote. Significa, vas a perder la guerra y vas a volver con 3 jinetes acompañándote. Entonces, la historia cuenta que cuando él volvió con 4 jinetes, no con 3. Y entonces estaba ya entrando a la ciudad para ir a Rashi y castigarlo, porque él le dijo, si no se cumple lo que tú dices, vas a ver lo que te hago. Entonces volvió con 4 y dijo, va a ver Rashi lo que voy a hacer. Cuando vuelve y está entrando a la ciudad, se cae una piedra del portón de la ciudad justo encima de un jinete y se muere. Y así es que él entra a la ciudad, al final con 3 jinetes. Esa es otra historia más que se cuenta sobre Rashi. Pero más increíble de lo que Rashi logró hacer en su vida es su simpleza y su humildad que nos demuestra Rashi en sus comentarios. Muchas veces Rashi comenta, yo no sé qué significa esto. Rashi podría haber no explicado nada, pero él no quería que tú creas que él sí entendía y tú no entendías, y que él sí sabía lo que era y el problema está en ti. Él escribe, yo no sé lo que significa esto. Hay hasta una historia graciosa que dicen que ocurrió hace unos años atrás en un país de Europa, que vino un cura o no sé qué y quería hacer una discusión con un líder del pueblo de Israel. Dice, si yo lo gano, entonces lo tiran a él al río. Y si él me gana a mí, me tiran a mí al río. Era muy común esas discusiones que habían en esa época, frente a reyes, frente a mucha gente. Así es que se paran este cura frente a un yehudí. Ese yehudí era un yehudí simple, el cual cuando vio que todos estaban llorando y todo, dijo, no se preocupen, yo voy a empezar y voy a ir a enfrentarme a él. Entonces así es que ese yehudí se para frente a él y el cura con orgullo le dice, a ver, pregúntame tú primero. Si yo digo que yo no sé la respuesta, que me tiren al río a mí, ¿eh? Y así es que le preguntan, entonces este judío le dice a este cura, dice, dime algo, ¿qué significa en hebreo Ani lo yodea? ¿Qué significa en hebreo Ani lo yodea? Entonces el cura dice, yo no sé. Entonces, cuando el judío escucha esto, le dice al señor que estaba al lado, él está diciendo que no sabe. ¿Qué dijiste? Repite, yo no sé, que no sabe, que lo tiren al río. Y así es que lo tiraron al río. ¿Por qué? Porque en verdad, para el que no sabe hebreo, la palabra Ani lo yodea significa en hebreo, yo no sé. Justamente esa es la traducción y el cura estaba traduciéndoselo. Entonces después le hicieron una fiesta a este judío, le preguntan, ¿cómo tú sabías eso? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Entonces le dijo, no, no, nada especial. Yo estudié Rashi, y Rashi en un comentario decía Ani lo yodea. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Si Rashi no sabe
Entonces, si Rashi no sabe, ¿acaso este señor va a saber? Entonces le preguntaba a ver si él sabe lo que es Anila Gadá. Sí, así fue que al final lo tiraron a este señor al río. Rashi no solo eso, que tuvo una vida muy grande, muy llena y dio muchísimo a todo el pueblo de Israel, sino también su familia. Él no tuvo hijos varones, él tuvo 3 hijas mujeres, pero cada hija se casó con un líder del pueblo de Israel. Y sus nietos fueron los que fundaron los Tosfotim de la Gemara. Ribam, Rashbam, Rabenutam fueron los nietos de Rashi. Y por otro lado tenía otros Rabbanim más, y se hizo una familia increíble, la cual de esa familia surgió y resurgió todo el Yahadut de Ashkenazim. Toda el Yahadut de Ashkenaz, todos los Ashkenazim que tuvieron grandes Rabbanim, eran gente muy especial, que ellos fundaron justamente todo el Yahadut de la parte Ashkenazim. Entonces, para terminar, Rashi falleció en el año 1105. Si hacemos el cálculo, nos sale que Rashi vivió 65 años nada más. Pero Rashi logró hacer muchísimo en su vida, y este es el mensaje de Rashi. El mensaje de Rashi es cuánto una persona puede hacer. Rashi, naciendo en una familia humilde, según lo que algunos dicen, logró llegar a ser una gran persona y logró, con la ayuda de Hashem, como contamos anteriormente, con sus méritos de sus padres, hacer una revolución de Torah increíble en el pueblo de Israel. Y seguimos estudiando sus libros, seguimos profundizando en sus libros, y esta es la historia del grande de la generación. Y esto nos enseña a nosotros que si una persona se dedica y se esfuerza, cualquiera de nosotros puede llegar a también dejar una marca, una huella en el mundo, increíble como dejó Rashi en su vida. Este es el shiur, hay muchos más detalles de los que hablar, pero el tiempo ya nos demanda lo suyo. Be'ezrat Hashem, vamos a dejar hablar al que quiera hablar, permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Ahí yo permití, ahora ustedes pueden reactivar su micrófono. Vi que en el shiur algunos hicieron preguntas y demás, yo no podía contestar, entonces acá me están pidiendo más historias, pero no, ya. Una, Rav Shlomo, una La ñapa. historia de las uvas que no la contó. La historia de las uvas, dije que Simón Galante, él puso de fondo unas uvas porque, como explicamos, Rashi trabajaba, según lo que se cuenta, de vinícola, de uvas. Entonces, por eso... yo pensé que había una historia. Ya, ok. No, bueno, hay muchas historias más sobre Rashi, sobre sus Rashi era rico. nietos y demás, pero bueno, ya tengo una pregunta. quiero contestar preguntas. Quiero contestar las preguntas que me hicieron en el transcurso del shiur. Ahora tienen permiso y derecho para responder. Rashi era rico. En un momento leí que alguien preguntó si Rashi era feminista. ¿Sí? Entonces, solamente quiero aclarar un poquito con ese tema de feminismo, en general, también es un tema para un shiur entero, pero hay un feminismo, llamarlo así un feminismo, que la Torá pide que sean feministas, y otro feminismo que se malinterpreta como feminismo, ¿no? Si feminismo significa respetar a la mujer y darle lugar y hacerla partícipe de muchas cosas, ese es el feminismo el que Rashi se destacó. En muchas de sus cartas él escribe justamente acerca del respeto y el honor que se le debe dar a una mujer en general. Entonces, sí, esa era la pregunta, ¿no? En un momento alguien preguntó también si las hijas de Rashi se pusieron tefilín, se ponían tefilín. Así hay algunos que dicen, pero escuché un shiur de un rabbi que dice que él no encontró ninguna fuente donde está escrito que las hijas de Rashi se ponían tefilín. El que quiere este shiur, estoy viendo acá que alguien pregunta, ¿dónde puede encontrar el video de esta clase? El video de esta clase, Be'ezrat Hashem, va a estar en el Facebook del Kolel Maguen David de Bogotá. ¿Sí? Les sugiero que se suscriban al Facebook del Kolel, el cual tenemos muchos shiurim, muchas cosas buenas, así que están todos siempre bienvenidos a escuchar. Los espero a todos a la misma hora, por el mismo canal. Tengo una pregunta. Sí, Harry, escuché que usted tiene una pregunta. Sí, nosotros en qué nos basamos cuando dice que Rabino Tam acaba, digamos, Shabbat a las 7, 72 minutos después de la Shekia. O sea, nosotros hacemos según Rashi.
Sí. Perdón, Harry, voy a responder una pregunta que me hacen acá que hace mucho que la preguntaron. Rashi falleció el 29 de Tamuz. 29 de Tamuz, acuérdenselo, más o menos es en 2 semanas más. ¿Sí? O Si sea, este jueves es el... en este mes. Sí, en este mes. Si este jueves es el 17 de Tamuz, Son 12 pues, días más. Sí, en 12 días más es el... Ya te digo exactamente, yo tengo aquí el calendario. Saludos desde Panamá también a los primos Basul. Hace mucho que no. El 29. El 29 Dicen Tamuz. que Rashi era rico. ¿Cómo? ¿Sí qué? 29 de Tamuz. 21 de julio es el aniversario de Rashi. Ah, buenísimo. El 21 de julio es el aniversario de Rashi, acuérdense. Es 29 de Tamuz, ¿correcto? 29 de Tamuz. Sí, 29 de Tamuz, exacto. Señora Leti Chayo dice que nosotros estudiamos que Rashi fue un galut voluntario antes de sacar su explicación. Yo en las historias que leí, la verdad que para este show no se crean que yo me lo sé todo de memoria, hice unas tareas y en las tareas que leí no encontré que diga eso. Sobre otros grandes líderes sí está escrito, sobre el Gaon de Vilna, sobre el Baal Shem Tov, que hicieron galut, pero sobre Rashi no lo vi. Puede ser que en mis fuentes no lo encontré, pero puede ser que en otros lados sí fue. El Sandak fue Eliyahu Naví, tampoco lo vi. Conté que Eliyahu Naví fue el que se presentó al papá, eso sí está escrito en las historias que leí sobre Rashi. Harry, ¿usted tenía una pregunta? Sí, no creen que nos pasamos cuando son los 72 Dicen que Rashi Sí. era rico. Perdón, sí, ¿quién es? Mohluf, de Venezuela. ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo? Encantado de verte y escucharte y a Zaku Baruch. Gracias. Eres un crack. Gracias. Pero Mohluf no cuente lo que yo era de pequeño, ¿eh? Usted me conoció de pequeño, solo cuente lo que soy ahora. No, la cosa buena de ti, más nada. Pues, Mohluf, muchas gracias. Y siempre que siga y eche para adelante. Comparto contigo esas palabras, lo que acabaste de decir, a Saco Baruch. Gracias a todos. La verdad que, bueno, Mohluf me conoce de niño, Harry, entonces conoce un poco más de travesura de las mías. Por eso comparto con él. Ah, usted también conoce mi travesura de grande. Bueno. No sé. Pero entonces, ¿en qué nos basamos nosotros? ¿En qué nos basamos nosotros con los 72 minutos más de Rabino Tam? Eso es lo que voy a responder. Perdón, alguien me pidió mi email por acá y se lo escribí, pero se lo escribí privado a alguien. Un minuto. Si le voy a explicar, mire, es así. Hay un mahloket, este es un mahloket alágico, ya el shiur terminó, el que se quiere quedar escuchando con mucho gusto. El tema es así. Como sabemos, cuando se hace el Shabbat acaba cuando salen las estrellas, ¿sí? Correcto. Ahora, cuando hay algo que es desde el momento de la Shekiah, que es cuando el sol se oculta, el propio sol, estoy hablando del cuerpo del sol, no los rayos, se oculta en el horizonte, ahí se hizo la Shekiah. Ahora, desde ese momento hasta el momento en el cual salen las estrellas y se hace de noche totalmente, hay un lapso de tiempo. Entonces, hay un mahloket cuando se llama que ya la noche totalmente se hizo oscura y ya es de noche totalmente. Habían los Geonim, que eran los Rabanim justamente, que explicamos que estaban en el año más o menos 900 de la era común, en Irak, que decían que esos son 45 minutos después. Mejor dicho, ellos decían antes todavía, pero bueno, hasta 45 minutos se acostumbra a cuidarse por Shabbat. Y estaba Rabbeinu Tam, que él decía que recién la noche es después de 72 minutos de nuestra Shekiah, lo que nosotros llamamos la Shekiah. Hay muchos Rabbanim que explican esa diferencia dependiendo la altitud que estamos en el mapa, situados en el mapa, ¿sí? Me refiero así, cuanto más cerca estemos del Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, acá en Bogotá estamos cerca de Ecuador, Panamá está cerca de Ecuador, pero Rusia, Ucrania, Polonia, Francia está mucho más al norte, ¿sí? Argentina está más al sur del Ecuador. Y así hay muchos países. Cuanto más cerca esté del Ecuador, entonces, desde que el sol se ponga en el horizonte hasta que se haga una oscuridad total como la mitad de la noche, es más corto, es más rápido que cuanto más uno se aleje del Ecuador, ¿sí? De alguna manera es así.
en el Ecuador, si este es el horizonte y el sol se pone por acá, pues en el Ecuador el sol baja en línea recta hacia abajo, entonces se oscurece más rápido. En cambio, en países como Rusia y demás, entonces el sol se oculta, pero se oculta torcido, se tuerce, entonces provoca este movimiento del sol que va bajando, pero de una manera diagonal, y eso provoca que hasta que se haga de noche totalmente tarde mucho más. Entonces, Rabbeinu Tam, él vivía en norte de Francia, lo que estamos hablando ahora, Troyes, la ciudad donde Rashi nació. En cambio, los de Irak vivían en Bagdad, que es mucho más cerca del Ecuador. Entonces, por eso dan una explicación, la cual dicen que la Shekiah, para que se haga totalmente de noche, Tzeta Kohabim, se hacía recién en los países de Irak, rapidito, y en Francia mucho más tarde. Entonces, por eso Rabbeinu Tam opinaba que la Shekiah, o mejor dicho, que la salida de las estrellas era 72 minutos después. ¿Sí me entendió? Significa que muchos dicen que esa discusión depende cuánto uno esté cerca del Ecuador o no. No es lo mismo uno que termine Shabbat acá en Colombia, que enseguida uno ve que se hace de noche, ¿sí? La Shekiah, 6:10, 6:30 ya es de noche, a un país como esos países del norte, Canadá, Estados Unidos, el norte, o Rusia o Francia, en el cual tarda mucho más, hay un tiempo mucho más largo en el cual hay mucho más luz. ¿Se entiende? Entonces, por cuanto que lo que determina son las salidas de las estrellas, por eso Rabbeinu Tam decía que eran 72 minutos. Pero por eso se acostumbró, nosotros que estamos acá en Bogotá, por lo menos, podemos tranquilamente apoyarnos en la Geonim, que es la época más, que es lo que más, el minhag, la costumbre más aceptada dentro principalmente de los sefaradim, y terminar Shabbat después de 45 minutos después de la Shekiah. Pero si digamos yo durante la semana, yo sigo a Rabbeinu Tam, por decir. Entonces yo puedo rezar mi hija. ¿En qué lo sigue Rabbeinu Tam? ¿En qué lo sigue Rabbeinu Tam en la semana? Terminar Shabbat. En Shabbat usted termina Rabbeinu Tam más tarde, sí. Sí. Y si yo durante la semana que sigo a Rabbeinu Tam y quiero rezar minja según Rabbeinu Tam, ¿se cumple? No, porque la halajá es como los geonim. Significa lo que nosotros hacemos y lo que la mayoría del pueblo de Israel hace y acostumbró a hacer es como los geonim, que minja es a esa hora y ya. Pero nosotros lo que hacemos, Rabbeinu Tam Motzei Shabbat, es una jumbrá, no es una kulá. Significa no se puede utilizar a Rabbeinu Tam para hacer kulot, para selkear, se dice en jaquetío, ¿sí? Sino es para hacer jumbrot. Entonces no se puede ni empezar Shabbat más tarde, ni tampoco hacer minjá tarde. Si una persona tiene que respetar que minjá se hace hasta la Shekiah, y máximo, tipo, si una persona no pudo hacer antes de la Shekiah, tiene 13 minutos y medio después de la Shekiah, pero más que eso no. Bueno. Yo vivo, alguien me pregunta dónde vivo. Yo vivo en Bogotá, estoy en el Colel de Bogotá, el Colel Torah Moshe de Maguen David de Bogotá. Un Colel muy especial, el que lo quiera venir a conocer, bienvenido sea. Bueno, ahora sí terminamos la clase. Que ayer les dé verajá a todos. Como dije, la semana que viene, por la misma hora, en el mismo canal, con mucha alegría y con mucho amor y saludos. Shalom, verajá, saludos. Shabbat para todos. Gracias. Invita para mañana. Shabbat tov. Se lo invita para mañana. ¿Qué? ¿Qué pasa, Galante? Galante no lo volví a ver. Solamente veo Mañana, la. Mañana hay un ¿Ah? ¿Qué? Mañana un invitado. No entiendo. José Cubarú. Galante, ¿qué me decía? Simón. Simón.